Día de hoy, 20 de enero del 2024, quiero referirme a las hipocresías y al cinismo de López al decirle o pedirle a la que fue conductora de un programa de televisión en Milenio, Azucena Uresti, quien fue despedida de su programa por instrucciones de López, que le explicara por qué razón dice en su despedida que dado que cambiaron las circunstancias actuales, y López se dio por aludido porque este señor avienta la piedra y esconde la mano, porque él es enemigo de la libertad de expresión. Y este mismo día que estuvo en Zacatecas, en donde tuvo su circo mañanero, fue donde le pidió a Azucena Uresti que le diera una explicación del por qué hizo esas expresiones, de que porque cambiaron las circunstancias actuales. Y para estar en contexto me permito exhibir el cinismo de López así. Periodista que sale de un programa de televisión dice: debido a las circunstancias tengo que dejar este programa, y da la idea de que fue víctima de una censura. No, nosotros respetamos el derecho de manifestación libre de las ideas. Me gustaría que esta periodista, Azucena, que dijera cuáles son esas circunstancias por lo que deja la televisora. Ojalá y que hablara. Nunca me atrevería, no lo he hecho nunca en mi vida, hablarle al dueño de un medio de comunicación para que censure a un periodista. Bueno, es muy evidente que López es un cínico y es un hipócrita, porque cree que es un demócrata, pero es un dictador de facto. Durante todo su desgobierno siempre se ha dedicado a descalificar, a despotricar, a ofender, a calumniar, a insultar a los periodistas como Loret de Mola, a Ciro Gómez Leiva, a López Dóriga, a Héctor Camín, a Kraus, en fin, a todos los periodistas libres que hacen uso de su libertad de expresión. Y López, además de que no le gusta la crítica, porque es un sujeto que tiene un trastorno mental de psicopatía, porque solamente le gustan las alabanzas y quiere creerse que tiene méritos para ello, porque además cree que es un ser divino, que tiene la verdad absoluta. Y lo cierto es que López siempre ha violentado no solamente la libertad de expresión, sino que ha amenazado a todos los periodistas libres, incluyendo a todos los ciudadanos mexicanos que no estamos de acuerdo con su gobierno, porque estamos viviendo, insisto, una dictadura de facto con fachada constitucional, que es lo que este sujeto llama la cuarta transformación. Y quiero recordarle a López que es enemigo de la libertad de expresión por la razón de que el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la libertad de expresión no puede ser objeto de ninguna censura de parte de ninguna autoridad, salvo que se ataque la moral, la vida privada, se altere el orden público.
y que además la libertad de expresión puede realizarla cualquier persona y que además existe el derecho de réplica. Y para el conocimiento de López existe una presunción de que si López se siente aludido es porque él es el responsable del despido de la señora Azucena Uresti, porque palabras más, palabras menos, la señora Azucena manifestó en su despedida de Milenio que han cambiado las circunstancias actuales y que por esa razón salía de Milenio. Es decir, que para el buen entendedor pocas palabras. Las circunstancias actuales cambiaron porque a López no le gusta que le digan la verdad. Y es por ello que López es el responsable de la salida de esta periodista, porque él tiene amistad con el dueño de Milenio y lo reconoció en su circo, y además este sujeto es un hipócrita, es un cínico, y para demostrar que López es enemigo de la libertad de expresión, me permito exhibir un video en donde en la conmemoración del sacrificio de los mártires de Río Blanco, en Orizaba, Veracruz, López arrebató el micrófono a un periodista de Reforma que le preguntaba qué había sucedido con los 30 campesinos de Guerrero que habían sido masacrados mediante un dron por la delincuencia organizada. Y López le arrebata el micrófono, lo insulta y luego hipócritamente dice que el asunto no es con él sino con los dueños, y todo ese momento nunca contestó a lo que le preguntaban los periodistas y únicamente se concretaba a decir de qué medios son, quiénes son, como se acredita con estas declaraciones y estas imágenes del dictador de facto así. No eres tú, ¿eh? El problema es este. Son muy mentirosos. Están enojados los dueños. Y todos los conductores se dedican a calumniar. Y como son temporadas de sopilotes, mienten mucho. Durante su visita a Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó este 7 de enero a los medios de comunicación, los acusó de mentir y de calumniar porque aseguró es temporada de sopilotes. Al salir del hotel donde se hospedaba para dirigirse a la ceremonia para encabezar el 117 aniversario de los mártires de Río Blanco, el mandatario federal evitó dar su opinión sobre la situación de violencia en Guerrero y de la propuesta de la ministra Lenia Batres de reducirse su sueldo. Mientras se le hacían estas preguntas, el presidente López Obrador tomó el micrófono de Radio Fórmula y le dijo al reportero de este medio lo que pensaba acerca de los medios en México. Conforme avanzaba su camioneta, se le seguía cuestionando sobre estos temas. Sin embargo, el presidente López Obrador solo preguntaba a los demás periodistas en qué medios trabajaban. Insisto, López es enemigo de la libertad de expresión, porque la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Y López lo que hizo en este video fue arrebatar el micrófono a un periodista, no contestó las preguntas de la masacre de los 30 campesinos, se victimizó como sabe hacerlo y además solamente se concretaba a decir quiénes son los dueños de los medios, seguramente para utilizar la misma metodología, la misma cobardía de comunicarse con los dueños de los medios para que corrieran a los periodistas, como de manera cobarde lo hizo con la señora Azucena Uresti. Y yo le recomendaría a López que deje de hacer el ridículo, deje
de hacerle al teatro y deje de molestar a la señora Azucena, de pedirle todavía que le explique por qué razón dice que cambiaron las circunstancias, porque se da por aludido, porque López debe de tener respeto a la salida de la señora Uresti, porque él es el responsable, porque tiene el poder absoluto y es un autoritario de la salida de esta periodista. Y además es el que en su circo censura, humilla y amenaza a los periodistas que lo interrogan sobre la violencia que ha sentado sus reales en México. En conclusión, López es el responsable de que hayan despedido de Milenio a la señora Azucena Uresti, porque la traía ya como una piedra en el zapato. Gracias.